Ella no se inmutó. Ni cuando la pesada mesa de roble volcó con estrépito. Ni cuando la pistola, una Beretta modificada con silenciador, se alineó directamente con su pecho. Mientras el resto del restaurante gritaba y se lanzaba bajo las mesas, Oliver Evans simplemente permaneció allí, sosteniendo una cafetera humeante y con expresión de absoluto aburrimiento. Antes de empezar, asegúrate de dar like y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad, ¿desde qué país nos ves? Déjalo en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. El hombre que empuñaba el arma era Lorenzo Moretti, el capo del submundo neoyorquino, un tipo del que se decía que disolvía a sus enemigos en ácido antes del desayuno. Esperaba que ella suplicara. Esperaba lágrimas. En su lugar, Oliver lo miró fijamente, se acomodó el delantal y susurró 5 palabras que cambiarían para siempre la historia de las 5 familias. Ni se te ocurra retarme. La lluvia en Brooklyn no limpiaba nada. Solo hacía que la mugre brillara bajo las farolas. Eran las 11:30 de la noche de un martes, y el local de Sal, un viejo diner encajonado entre una lavandería y un almacén abandonado, estaba prácticamente vacío. El letrero de neón zumbaba con el fastidioso quejido de una mosca moribunda. Oliver Evans limpiaba la barra por 50ª vez esa noche. Tenía 24 años, ojos cansados que habían visto demasiado del sistema de acogida y manos ásperas curtidas tras años de turnos dobles. No buscaba problemas. Buscaba pagar el alquiler, alimentar a su gato y, con suerte, ahorrar lo suficiente para terminar enfermería. Pero los problemas tienen la mala costumbre de encontrar a quienes permanecen demasiado quietos. La campanilla sobre la puerta no sonó con un tintineo amable, sino con un golpe seco y ominoso. Cuando la puerta se abrió de un empujón, el ambiente del diner cambió al instante. El aire se volvió denso, cargado de electricidad. 3 hombres entraron. Los 2 que cerraban la marcha eran montañas de músculo enfundadas en chaquetas de cuero mal ajustadas. Sus ojos recorrían el local como depredadores marcando territorio. Pero fue el hombre del centro quien absorbió todo el oxígeno de la sala. Lorenzo Moretti. Incluso Oliver, que evitaba las noticias locales, reconoció aquel rostro. Pómulos afilados, ojos del color del espresso quemado y un traje a medida que costaba más que el edificio entero. No caminaba. Se deslizaba. Era el subjefe de la familia criminal Moretti, inmerso en una sangrienta guerra territorial con la brava rusa que había convertido el sur de Brooklyn en una zona de combate. Se sentó en la mesa del rincón, la que tenía la mejor vista hacia la cocina. Sus guardaespaldas, Rocco y Silas, ocuparon el reservado más cercano a la entrada. Oliver suspiró y apartó un mechón rebelde tras la oreja. Tomó un menú y se acercó. No apresuró el paso. No tembló. Menú, dijo, deslizando la carta plastificada sobre la mesa. Las especialidades están en la pizarra. La tarta de cereza es fresca. El café está quemado. Tú eliges. Lorenzo levantó la vista de su teléfono. Parpadeó, genuinamente sorprendido. Por lo general, la gente tartamudeaba. Por lo general, Gary, el gerente sudoroso y nervioso, corría a besarle el anillo. ¿Sabes quién soy?, preguntó Lorenzo, con una voz grave y suave como whisky caro. Sé que estás sentado en mi sección. Eso te convierte en cliente, respondió Oliver, seca. ¿Café? Lorenzo la observó durante un largo segundo. Sin pupilas dilatadas. Sin manos temblorosas. Solo agotamiento y un leve fastidio. Negro. Y un bistec poco hecho. Si no está poco hecho, lo devuelvo. Si lo devuelvo, el cocinero pierde un dedo. Sus guardaespaldas soltaron una risa oscura. Oliver ni pestañeó. Anotó el pedido. La cocinera es Marta. Tiene 60 años. Si la tocas, tendrás que prepararte tú mismo los huevos. El bistec saldrá poco hecho. Se giró y se alejó. Lorenzo la siguió con la mirada, entrecerrando los ojos. En su mundo, el miedo era moneda de cambio. Si alguien no tenía miedo,
¿Era idiota o peligroso? Sacó una pitillera plateada y encendió un cigarrillo, ignorando el cartel de prohibido fumar justo encima de su cabeza. Cuando Oliver regresó con la cafetera, se detuvo. Miró el cartel. Luego el cigarrillo encendido. «Apágalo». El diner quedó en silencio. Hasta el neón pareció contener la respiración. Rocco, el guardaespaldas más corpulento, se levantó, llevando la mano al interior de su chaqueta. «Siéntate, Rocco», ordenó Lorenzo, sin apartar los ojos de Oliver. Aspiró profundamente y soltó el humo directo a su rostro. «¿O qué? ¿Llamarás a la policía? Yo soy dueño de la comisaría de este distrito, muñeca». Oliver no apartó el humo. Lo miró fijamente. Su expresión se volvió fría. Demasiado fría para una camarera. «No voy a llamar a la policía», dijo en voz baja. «Pero ese humo activará el sistema antiincendios. Los rociadores se encenderán. El agua es marrón y oxidada». Se inclinó apenas. «Arruinará ese traje. Es seda italiana, ¿verdad? Tejido especial. Unos $4,000. Lorenzo hizo una pausa. Miró su traje. Luego a ella. «¿Sabes de telas? Sé que la seda mojada huele a perro empapado. Apágalo». Lorenzo sonrió, con un brillo peligroso en los ojos. Le gustaba aquel juego. Aplastó el cigarrillo contra el platillo blanco e impecable de la taza. «Tienes carácter, camarera. Me gusta. El fuego me mantiene caliente». Se inclinó hacia adelante, susurrando. «Pero cuidado. El fuego quema». Oliver respondió sin titubear. «Y la grasa mancha. Tu bistec sale en 10». Mientras caminaba hacia la cocina, Lorenzo sacó el teléfono y marcó. «Averigua quién es. Ninguna camarera le habla así a un Moretti, a menos que tenga protección». El bistec llegó poco hecho. Sangrante. Exactamente como le gustaba. Lorenzo comió en silencio, observando a Oliver desplazarse por el local. Eficiente. Precisa. Elegante de una forma práctica. Ella lo ignoró por completo. Y eso lo enfureció más de lo que estaba dispuesto a admitir. Al terminar, pidió la cuenta. Oliver la dejó sobre la mesa. $24.50. Lorenzo sacó un fajo grueso de billetes. Separó 5 billetes de $100, $500 y los lanzó sobre la mesa. «Quédate con el cambio. Cómprate una personalidad». Oliver miró el dinero. Luego a él. Recogió los billetes. Por un instante, Lorenzo creyó haber ganado. Todo el mundo tenía precio. Se dio media vuelta, satisfecho. Se giró. Oliver estaba detrás de él. Le tomó la mano del temido jefe del submundo, y le estampó los $500 en la palma. «La cuenta es de $24.50, dijo, alzando la voz lo justo para que todos escucharan. «No soy stripper. Ni un caso de caridad». Sus ojos no vacilaron. «Pagas tu comida. Dejas 20% si el servicio fue bueno. Si quieres tirar el dinero, busca una fuente». Rocco y Silas avanzaron, rojos de ira. «Maldita insolente», gruñó Rocco, extendiendo la mano hacia su brazo. Crack. Todo ocurrió tan rápido que Lorenzo casi no lo vio. Cuando Rocco intentó agarrarla, Oliver desplazó el peso del cuerpo. Agarró una pesada botella de vidrio de ketchup de la mesa más cercana y la estampó contra la mano extendida de Rocco, clavándole los dedos contra la madera. Rocco aulló de dolor. «No me toques», siseó Oliver. Sus ojos habían cambiado. El cansancio había desaparecido, reemplazado por una concentración afilada, letal. «Ya te lo dije, no me retes». El silencio en el diner fue absoluto. Rocco se sujetaba la mano, jadeando. Silas ya había sacado su pistola, apuntando a la cabeza de Oliver. Lorenzo levantó una mano y detuvo a Silas sin apartar la mirada de ella.
La observó con ojos nuevos. Aquello no había sido una reacción de pánico. Aquello era un reflejo. Un reflejo entrenado. ¿Quién eres?, preguntó Lorenzo, con una voz sin rastro del tono juguetón de antes. Las camareras no rompen dedos con botellas de ketchup. Soy una camarera que quiere que te largues de su local, respondió Oliver, con el pecho subiendo y bajando apenas. Fuera. Y llévate tu basura contigo. Señaló la puerta. Lorenzo la miró durante un largo, insoportable momento. El aire crepitaba con violencia contenida. Podía mandarla matar allí mismo. Sería fácil. Un desastre, sí, pero fácil. Pero algo lo frenó. Curiosidad. Respeto. O quizá el hecho de que, por primera vez en 10 años, alguien lo miraba y no veía a un dios ni a un monstruo, solo a un hombre que la estaba molestando. Soltó una carcajada seca, sin humor. Silas, guarda el arma. Rocco, deja de lloriquear. Lorenzo se acercó a Oliver, invadiendo su espacio personal. Olía a colonia cara, tabaco y peligro. Se inclinó, y sus labios rozaron la oreja de ella. Has ganado esta ronda, Oliver Evans, pero nadie humilla a un Moretti y se va como si nada. Voy a averiguar qué escondes. Y cuando lo haga, vas a desear haber aceptado el dinero. Dejó sobre la barra un billete de $20 y otro de 5. La cuenta y la propina. Quédate el cambio. Luego salió a la lluvia, con el abrigo ondeando a su espalda. Oliver observó cómo las luces traseras del SUV negro se perdían en la noche. Solo entonces sus manos empezaron a temblar. Miró la botella de ketchup, luego sus dedos temblorosos. Corrió hacia la puerta trasera, echó el cerrojo y después se apoyó contra el metal frío del frigorífico industrial. Sacó del bolsillo del delantal un móvil pequeño, viejo, de tapa, un teléfono desechable. Marcó un número al que no llamaba desde hacía 3 años. Soy yo, susurró cuando contestaron. Tengo un problema. La familia Moretti acaba de aparecer. Al otro lado, una voz áspera respondió. ¿Te reconocieron? No, dijo Oliver, cerrando los ojos. Todavía no. Pero él va a escarbar. Y si escarba lo suficiente, va a encontrar las tumbas. Huye, ordenó la voz. Oliver tragó saliva, las lágrimas le picaban en los ojos. Ya no puedo huir, papá. Estoy cansada de huir. Si vuelve, voy a tener que plantarme. Si te plantas frente a Lorenzo Moretti, advirtió la voz, no vas a permanecer en pie mucho tiempo. Oliver colgó. Volvió al comedor, agarró una fregona y empezó a limpiar la sangre de la mano de Rocco. Sabía que volvería. Hombres como Lorenzo Moretti no toleraban los misterios. Les gustaba resolverlos, casi siempre con una bala. Pero Lorenzo no sabía algo. Oliver no era solo una camarera. Era la única hija superviviente de El Fantasma, el sicario más temido que la mafia irlandesa había empleado jamás. Y Oliver sabía exactamente cómo matar a un monstruo. La vista desde la planta 45 de la Torre Moretti ofrecía un panorama de Nueva York, una cuadrícula interminable de luces que Lorenzo Moretti trataba como su tablero de ajedrez personal. Pero aquella noche no estaba pensando en la ciudad. Su atención estaba clavada en una carpeta de cartón color manila, barata y frágil, sobre su escritorio de caoba. «¿Me estás diciendo», dijo Lorenzo, con una voz peligrosamente baja, «que esa mujer no existe?» Leo, jefe de inteligencia de la familia Moretti, un hombre capaz de encontrar una aguja en un pajar y además decirte quién fabricó la aguja, se removió incómodo en su silla. Sudaba pese al aire acondicionado. Lo que le estoy diciendo es que su rastro se corta hace 3 años, jefe, explicó, golpeando suavemente el expediente con un dedo. Oliver Evans. Número de la Seguridad Social emitido en Ohio, 2022. Carné de conducir, el mismo año. Antes de eso, nada. Ni certificado de nacimiento, ni registros escolares, ni impuestos. Es una hoja en blanco. Una identidad fantasma.
Lorenzo tomó una foto sujeta con un clip al expediente. Era una captura borrosa de una cámara de seguridad, Oliver saliendo del diner y mirando por encima del hombro. Se veía pequeña, incluso frágil, pero él recordaba la presión con la que había inmovilizado la mano de Rocco. Recordaba la frialdad muerta en sus ojos cuando amenazó con arruinarle el traje. Construcción profesional, murmuró Lorenzo. ¿Quién crea una identidad falsa para trabajar como camarera en un agujero como el local de Sal? Alguien que se esconde de algo peor que la pobreza, sugirió Leo. O alguien plantado ahí para vigilarlo a usted. Los rusos se están envalentonando, Lorenzo. Quizás sea una agente durmiente de Nikolai Volkov. Lorenzo se levantó y caminó hasta el ventanal. El reflejo de su rostro en el cristal era duro, anguloso. Nikolai contrata matones y sádicos ex KGB. No contrata mujeres preocupadas por el sistema antiincendios. Se abotonó la chaqueta. No. Ella es otra cosa. Prepara el coche. ¿A dónde vamos? Preguntó Leo, poniéndose de pie. ¿Al almacén? No. Lorenzo sonrió, enseñando los dientes como un tiburón. Tengo hambre. Me apetece tarta. Una hora después, el ambiente en el local de Sal era tenso. Desde el incidente de la noche anterior, los habituales notaban el cambio. El aire parecía quebradizo. Oliver también lo notaba. Tenía una bolsa preparada en el vestuario, dinero en efectivo, una Glock 19 con 2 cargadores de repuesto y un pasaporte a nombre de Sarah Jenkins. Estaba sirviendo café a un camionero al que todos llamaban el viejo Bill cuando la puerta se abrió. No necesitó levantar la vista para saber quién era. La electricidad estática volvió. La temperatura descendió. Lorenzo entró solo. Eso era una declaración. Un capo no entraba solo en ningún sitio. Al aparecer sin guardaespaldas, le estaba diciendo 2 cosas. No te tengo miedo, y quiero hablar en privado. Se sentó en el mismo reservado. Esta vez llevaba un traje gris carbón, sin corbata, con el botón superior de la camisa desabrochado. Parecía menos un jefe mafioso y más un director ejecutivo al borde de algo peligroso. Oliver terminó de servir el café a Bill, con la mano firme, y solo entonces se acercó. No nos queda bistec, dijo antes de que él pudiera hablar. He venido por la tarta, respondió Lorenzo, siguiendo cada movimiento de ella con la mirada. Apoyó las manos sobre la mesa, las palmas planas. Y por la verdad. Oliver sacó su libreta de pedidos. ¿De cereza o de manzana? ¿Quién es Oliver Evans? Preguntó Lorenzo. Oliver ni pestañeó. Una camarera que gana $4.50 la hora, más propinas. La tarta de cereza está recién hecha. Lorenzo se recostó, estudiándola. Mi hombre, Leo, investigó tu nombre. Naciste hace 3 años en Ohio. Antes de eso, aire. Tienes reflejos de especialista en combate, habilidades de negociación de quien toma rehenes y trabajas en un lugar que huele a grasa vieja. ¿Por qué? Oliver suspiró. Guardó la libreta. Se inclinó hacia él, bajando la voz. Señor Moretti, usted es un hombre poderoso. Tiene enemigos. Yo no soy nadie, dijo Oliver en voz baja. Si hubiera querido verlo muerto, habría envenenado su café anoche. No lo hice. Solo quiero que me dejen en paz. Vaya a comer a otro sitio. Déjeme entre mi grasa. No puedo hacer eso, respondió Lorenzo con suavidad. Soy posesivo, Oliver. Cuando encuentro un misterio, me pertenece. Y tú eres el rompecabezas más interesante que he visto en años. Extendió la mano. Sus dedos rozaron la muñeca de ella. Su piel estaba tibia, el contacto, eléctrico. Durante una fracción de segundo, Oliver sintió una sacudida que no tenía nada que ver con el miedo. Era atracción. Cruda. Peligrosa. Retiró la mano como si se hubiera quemado. No, advirtió. No sabes lo que estás tocando. Dímelo, la desafió Lorenzo. Asústame.
Oliver lo miró fijamente. No soy el tipo de mujer que llevas a casa para presentarla a tu madre, Lorenzo. Soy el tipo de mujer que tu padre contrataría para limpiar sus desastres. Los ojos de Lorenzo se abrieron apenas. Estaba a punto de preguntar qué significaba exactamente aquello cuando la ventana frontal del diner explotó. El sonido no fue un simple estallido. Fue un golpe ensordecedor seguido del chillido agudo del vidrio haciéndose añicos. ¡Al suelo!, gritó Oliver. No se lanzó bajo la mesa. Saltó por encima de la barra. Lorenzo, curtido tras años sobreviviendo a intentos de asesinato, volcó la pesada mesa de roble y la convirtió en una barricada improvisada. Las balas desgarraron el aire. Atravesaron los asientos de vinilo. Hicieron estallar botellas de ketchup. El letrero de neón se transformó en una lluvia de chispas. Tac, guac, guac. Ráfagas automáticas. Fusiles de asalto. AK-47 de alto calibre. Lorenzo se pegó a la mesa volcada. «Rusos», gruñó. Llevó la mano a la cintura y maldijo. Había entrado solo. Desarmado. Para demostrar un punto. Una arrogancia casi fatal. «¿Tienes un arma?», rugió por encima del estruendo. Oliver estaba tras la barra, cuerpo a tierra entre platos rotos y café derramado. «Soy camarera». «Eres una mentirosa», bramó Lorenzo. «¿Tienes un arma?». La puerta principal fue abierta de una patada. Botas pesadas crujieron sobre el cristal. Los disparos cesaron. En su lugar, el ominoso sonido de movimiento táctico. «Moretti», tronó una voz con fuerte acento ruso. «Sal, pequeño príncipe italiano. Nicolai te manda saludos». Lorenzo miró alrededor. Estaba atrapado. Sin arma. Sin refuerzos. Tomó un cuchillo de carne del suelo. Una defensa patética frente a fusiles automáticos. Entonces vio movimiento tras la barra. Oliver ya no parecía una camarera. Se había arrancado el delantal. En su mano no había una sartén. Había una Sig Sauer P226 negra mate. Se movía con una gracia fluida y aterradora. Revisó la recámara. Su rostro era una máscara de concentración absoluta. Buscó la mirada de Lorenzo. Se llevó un dedo a los labios. Luego hizo una señal rápida con 2 dedos. 2 objetivos entrando por el flanco izquierdo. Lorenzo se quedó helado. Ella utilizaba señales tácticas. El primer ruso avanzó junto al reservado, rifle en alto. Nunca la vio. Oliver emergió tras la barra. 2 disparos secos. ¡Po! ¡Po! Doble impacto al pecho. El ruso cayó como una piedra. El segundo atacante giró, disparando a ciegas. Oliver ya se movía. Se deslizó por el suelo resbaladizo en una maniobra perfecta. Disparó desde el suelo. Un tiro limpio al cuello. El hombre se desplomó. «Muévete», ordenó Oliver. Su voz atravesó el zumbido en los oídos de Lorenzo. Lorenzo no discutió. Corrió hacia la cocina. Oliver cubrió su retirada, disparando hacia las ventanas para mantener a raya a los atacantes restantes. Irrumpieron en la cocina. Marta estaba escondida dentro de la cámara frigorífica. «Puerta trasera», ordenó Oliver. «Vamos. ¿Quién demonios eres?», exigió Lorenzo, sin aliento. «Concéntrate, Moretti». Oliver abrió la puerta trasera de una patada y escaneó el callejón. «Despejado. Por ahora». La lluvia caía con furia, mezclándose con el vapor que escapaba de las rejillas del edificio. «Mi coche está a la vuelta». «SV blindado», dijo Lorenzo. «Lo estarán vigilando», respondió Oliver, observando las azoteas. «A pie. La estación de metro queda a 3 calles al este». «Yo no uso el metro», bufó Lorenzo. Oliver lo agarró por las solapas de su traje italiano, $4.000 de ego y seda, y lo estampó contra la pared de ladrillo. El arma seguía apuntando al suelo.
Pero ahora sus ojos eran el verdadero peligro. Escúchame, príncipe Siseo. Hay al menos 6 hombres más delante. Mercenarios entrenados. No les importa tu traje, tu dinero ni tu orgullo. Ahora mismo eres peso muerto para mí. Si quieres vivir, harás exactamente lo que te diga. ¿Entendido? Lorenzo la miró. La lluvia pegaba su cabello al rostro. Era feroz, hermosa y absolutamente aterradora. La adrenalina le recorrió el cuerpo en una mezcla salvaje de miedo y una atracción retorcida que no podía negar. Nunca había conocido a una mujer capaz de dominarlo así. Hasta ahora. Guía tú, dijo. Echaron a correr. Se movieron entre sombras, atravesando el laberinto de calles de Brooklyn. Oliver avanzaba como un fantasma, revisando esquinas, silenciando pasos. Lorenzo, sorprendiéndose a sí mismo, logró seguirle el ritmo. No era solo un traje caro. Había crecido en aquellas calles antes de gobernarlas. Llegaron a la entrada del metro justo cuando una furgoneta negra derrapó tras ellos. «¡Salta los torniquetes!», gritó Oliver. Brincaron las barreras y bajaron las escaleras a toda velocidad mientras el tren entraba en la estación. Se colaron entre las puertas que se cerraban. El tren arrancó con un tirón. Estaban a salvo. El vagón estaba vacío, salvo por un indigente dormido en un rincón. Oliver enfundó la pistola en la parte baja de la espalda y la cubrió con su holgada Rebeca del diner. Se dejó caer contra la barra metálica, resbalando hasta sentarse en el banco de plástico. Por primera vez, sus manos temblaban violentamente. La descarga de adrenalina. Lorenzo permaneció de pie frente a ella, respirando con dificultad. Miró a la mujer que acababa de salvarle la vida. Miró la sangre en sus manos. No era suya. Era de los rusos. Se sentó a su lado. La distancia entre ambos era inexistente. «Me salvaste». No era una opinión. Era un hecho. Y pesaba como una deuda. En la mafia, una deuda de vida era sagrada. «Me salvé yo», murmuró Oliver, cerrando los ojos. «Tú solo estorbabas. Usaste una Sig Sauer P-226», dijo Lorenzo. «Arma estándar en fuerzas especiales y asesinos de alto nivel. Limpiaste el local con patrones de movimiento militar. Identificaste a los hombres de Nikolai por su formación táctica». Oliver abrió los ojos. Parecía agotada. «Veo muchas películas». Lorenzo soltó una risa breve. Tomó su mano. Esta vez, Oliver no se apartó. Su mano estaba helada. La de él ardía. «Oliver», susurró, pronunciando su nombre casi como una plegaria. «No puedes volver allí». Ella guardó silencio. El diner es ahora una escena del crimen. Llegará la policía. Luego los federales. Si tu identidad es falsa, lo descubrirán. Y si los rusos saben que me ayudaste, estarás en su lista. Oliver clavó la mirada en la ventana cubierta de grafitis del vagón, mientras el tren se precipitaba por el túnel oscuro. Oliver sabía que él tenía razón. Su vida tranquila había terminado. Las propinas del 20%, el café quemado, la ilusión de seguridad, todo había desaparecido. «No tengo a dónde ir», susurró. Lorenzo apretó su mano. Su agarre era de hierro. «Sí que tienes», dijo. «Vienes conmigo». «No voy a unirme a tu harén, Moretti», replicó Oliver, aunque el filo en su voz era más débil que antes. «No», respondió Lorenzo, serio. «No te unes a mi harén. Te unes a mi guerra. Tienes habilidades que necesito. Y ahora mismo soy lo único que se interpone entre tú y una celda de tortura rusa». El tren comenzó a desacelerar. «Mi chofer nos recogerá en la próxima estación», añadió. «Ven al ático. Solo por esta noche. Nos reorganizamos. Sobrevivimos. Mañana, si quieres marcharte, te daré $1 millón y un billete de avión a cualquier lugar».
Oliver lo miró. $1.000.000. Libertad. O aquel hombre peligroso, arrogante, magnético, que la observaba como si fuera la única persona que lo había tratado como igual. Una noche, aceptó Oliver. Pero si intentas algo, Lorenzo, recuerda que sé dónde duermes. Lorenzo esbozó una sonrisa ladeada. La arrogancia del capo regresaba. Cuento con ello. El ascensor del ático se abrió directamente a un salón más grande que todo el diner de Sal. Suelos de mármol italiano. Paredes de cristal. Manhattan extendiéndose como un tapiz de luces imposibles. Pero Oliver no miró la vista. Miró el perímetro. En cuanto las puertas se abrieron, salió primero, recorriendo la estancia con los ojos. Despejado. Relájate, dijo Lorenzo, aflojándose la corbata y dejando la chaqueta sobre un sofá de cuero. Este edificio es una fortaleza. Seguridad privada en el vestíbulo, escáneres biométricos, muros reforzados. Nikolai no podría entrar ni con un tanque. El Titanic también era insumergible, murmuró Oliver, acercándose al ventanal. Se mantuvo en ángulo respecto al cristal, reduciendo su silueta. Viejos hábitos. Bebe algo, ofreció Lorenzo, caminando hacia una licorera de cristal tallado. Agua. Del grifo está bien. Lorenzo le sirvió agua con gas. Para él, un whisky. Cuando regresó junto a ella, la adrenalina del metro ya se había disipado. En su lugar quedaba una tensión densa, palpitante. 2 depredadores en una jaula demasiado cara. El baño está al final del pasillo, a la izquierda, indicó Lorenzo. Hay ropa limpia en el armario. Mi exnovia dejó algunas cosas. Debes de usar la misma talla. Oliver tomó el vaso. ¿La mataste? Lorenzo casi se atragantó con el whisky, soltando una risa. No. Me dejó por un gestor de fondos. Decía que yo trabajaba demasiado. La miró, los ojos oscureciéndose. Ve a ducharte. Hueles a pólvora y grasa de metro. Oliver entró al baño. Era un santuario de mármol blanco y grifería dorada. Se desvistió lentamente frente al enorme espejo. Un moratón empezaba a florecer en su cadera. Pero no fue eso lo que capturó su atención. Fueron las cicatrices antiguas. Una línea irregular descendiendo por el omóplato derecho. Una herida de cuchillo en Budapest. Una marca de quemadura en el muslo, recuerdo de una extracción fallida en Chicago. Entró en la ducha y dejó que el agua abrasadora arrastrara la sangre, el sudor, la noche. Por un instante fugaz, se permitió ser solo Oliver. La mujer. No la superviviente. Al salir, encontró una bata de seda colgada en la puerta. La tela se deslizó sobre su piel como agua líquida. Regresó al salón. Lorenzo hablaba por teléfono, de espaldas a ella, lanzando órdenes rápidas en italiano. Colgó con brusquedad al sentir su presencia. Se giró. Y el aire abandonó sus pulmones. El uniforme holgado del diner había ocultado su figura. La seda no. Pero sus ojos no se detuvieron en sus curvas. Se fijaron en la cicatriz de su hombro. Eso es una herida de cuchillo táctico, dijo Lorenzo en voz baja. Se acercó, sin tocarla. Lo suficiente para que Oliver sintiera el calor de su cuerpo. Hoja dentada. Empuje ascendente. Intentaron arrancarte el brazo. Oliver ajustó la bata. Le corté el cuello antes de que terminara. Lorenzo la observó en silencio. ¿Quién es tu padre? Oliver bajó la mirada. Ya te lo dije. Está muerto. El nombre, exigió Lorenzo. Si vamos a librar una guerra juntos, necesito saber quién te entrenó. Eso no fue entrenamiento militar. Fue entrenamiento de asesino. Oliver alzó la vista. Sus ojos desafiantes. Se llamaba Arthur Penhalagan. Lorenzo se quedó inmóvil. El vaso de whisky se detuvo a medio camino. ¿El fantasma? Sí. Lorenzo dejó el vaso.
Se pasó una mano por el cabello, caminando por la estancia. Arthur Penhaligon. El independiente. El hombre que mató al líder de la yakuza en una habitación cerrada en Tokio. Una leyenda. Un mito. Se detuvo frente a ella, mezcla de asombro y horror. Lo encontraron hace 3 años en Ohio. Una cabaña incendiada. No lo encontraron, corrigió Oliver con suavidad. Encontraron un cadáver. Murió de cáncer 2 días antes del incendio. Yo quemé la cabaña para fingir mi propia muerte. Le prometí que saldría de ese mundo. Que sería normal. Y te hiciste camarera, murmuró Lorenzo, negando con la cabeza. Era feliz, dijo Oliver, con la voz quebrándose. Estaba a salvo. Estabas escondida, replicó Lorenzo. Se acercó y tomó su rostro entre las manos. Sus pulgares recorrieron sus pómulos. Pero el fuego no puede esconderse, Oliver. Siempre termina atravesándolo todo. Se inclinó hacia ella. Esta vez no fue una orden. Fue una pregunta. Oliver no se apartó. Se inclinó hacia él. Sus labios se encontraron. Un beso intenso, cargado de tensión acumulada, whisky y peligro. Ella respondió con la misma ferocidad con la que había despejado el diner. 2 mundos violentos colisionando en una órbita compartida. Lorenzo la atrajo hacia sí. Por un instante no hubo rusos, ni armas, ni pasado. Solo el calor de sus cuerpos. Entonces sonó el teléfono. Lorenzo gruñó, separándose. Miró la pantalla. Es Leo. Activó el altavoz. Habla. Jefe. La voz de Leo temblaba. Tenemos un problema. Grande. Los rusos no solo atacaron el diner. Golpearon el almacén en Queens y el puerto en Jersey. Ataques simultáneos. Sabían exactamente dónde estarían nuestros hombres. El rostro de Lorenzo se volvió de hielo. Eso es imposible. El operativo del puerto era confidencial. Solo lo sabía el círculo interno. Hay más, añadió Leo. Encontramos algo en uno de los rusos muertos del diner. Un teléfono. Tiene un mensaje enviado 10 minutos antes de que usted llegara. Léelo. Leo tragó saliva. El león va hacia el cordero. Una luz verde. Solo. Los ojos de Lorenzo se clavaron en Oliver. El silencio fue brutal. Alguien te vendió, susurró Oliver. ¿Quién sabía que iba al diner? Preguntó Lorenzo, con una calma aterradora. Solo usted. Vinny, Pali y Silas. Lorenzo endureció la mandíbula. Que vengan. Todos. Ahora. Ahora. 30 minutos después, el salón se había convertido en un tribunal. 3 hombres permanecían de pie frente a Lorenzo. Vinny, corpulento, rostro de bulldog, responsable de las operaciones de apuestas. Paulie, nervioso, delgado, encargado de los sindicatos. Silas, el guardaespaldas que había estado en el diner la noche anterior, con el brazo vendado donde una bala lo había rozado durante la huida. Oliver estaba sentada en un rincón, vestida con un jersey negro de cuello alto y pantalones que Lorenzo había encontrado para ella. No hablaba. Observaba. Analizaba microexpresiones, patrones de sudor, ritmos de respiración. Hacía lo que su padre le enseñó. Cazar. Uno de vosotros, dijo Lorenzo, sirviéndose otra copa, es un soplón. El silencio fue brutal. Jefe, estoy con usted desde los tiempos de su padre, gruñó Vinny. Recibiría una bala por usted. Yo estuve en el diner, protestó Silas. Casi muero. Y yo estaba en casa con mi esposa, añadió Paulie, con voz temblorosa. Lorenzo miró a Oliver. Bien. Tú eres la experta. ¿Quién es? Oliver se levantó. Avanzó lentamente hacia ellos. Los rodeó como un tiburón. Se detuvo frente a Vinny. Él sostuvo su mirada, firme, irritado, pero estable. Se detuvo frente a Paulie. Temblaba,
Pero Paulie siempre temblaba. Finalmente, se plantó frente a Silas. «Enséñame tu teléfono». Silas soltó una risa incrédula. «¿Y esta quién es, jefe?» «Yo no respondo a...» Clic. Lorenzo ya tenía el arma apuntándole a la cabeza. «Ella habla con mi voz». «El teléfono». Silas tragó saliva. Sacó su iPhone. Oliver lo tomó y revisó. Nada. Demasiado limpio. Se lo devolvió. Entonces sus ojos bajaron a la muñeca. Un Rolex Daytona de oro brillaba bajo la luz. «Bonito reloj», comentó Oliver. «¿Nuevo?» «Sí, de la semana pasada», respondió Silas, comenzando a sudar. «Un capricho». Oliver giró hacia Lorenzo. «No es Silas». Silas exhaló, aliviado. Oliver se volvió en seco. «Es Paulie». «¿Qué?», chilló Paulie. «Estás loca». «Soy leal». «Revísenle los zapatos», dijo Oliver con calma. Lorenzo frunció el ceño. Oliver señaló. «Barro. Arcilla roja. Exactamente del tipo que hay en la obra junto al almacén de Queens, el mismo que atacaron esta noche». El rostro de Paulie se volvió ceniza. Echó a correr. Avanzó 3 pasos antes de que Vinny lo derribara. Ambos cayeron sobre el mármol. Vinny lo arrastró de vuelta por el cuello de la chaqueta y lo lanzó a los pies de Lorenzo. Paulie lloraba. «¿Por qué?», preguntó Lorenzo, sin emoción. «Amenazaron a mis hijos», sollozó. «Nikolai me envió fotos. En el colegio. Dijo que los despellejaría vivos. No tenía elección». La mirada de Lorenzo fue de hielo. «Siempre hay elección. Vienes a mí. Protegemos a tu familia. No vendes a tu sangre». Levantó el arma. «Espera», intervino Oliver. Lorenzo se detuvo. «Es un traidor», dijo él. «Es más útil vivo». Oliver se agachó frente a Paulie. «Escúchame con atención. Vas a llamar a Nikolai». Paulie alzó la vista, desconcertado. «¿Qué?». «Le dirás que el ataque del Diner fracasó, pero que Lorenzo está gravemente herido. Que se esconde en un refugio seguro del Bronx. La antigua planta cárnica». Lorenzo arqueó una ceja. «No tengo ningún refugio allí. Ese sitio es una ratonera». «Exactamente», respondió Oliver, incorporándose. «Vamos a invitar a Nikolai a su propio funeral». Lorenzo la miró. Y por primera vez en años sintió una descarga genuina de emoción. No era solo una aliada. Era una reina. «Leo», ordenó Lorenzo. «Prepara el coche». Vinny tomó su arma. «Nos vamos al Bronx». Lorenzo miró a Oliver. «¿Y tú?». «Necesito un rifle con alcance. Y alguien que saque a Marta del hospital y la lleve a un hotel seguro». «Hecho». Lorenzo caminó hacia un panel oculto en la pared y pulsó un botón. El muro se deslizó. Detrás, un arsenal capaz de hacer palidecer a un equipo SWAT. «Elige tu veneno». Oliver avanzó sin dudar. Ignoró pistolas y escopetas. Tomó un rifle de francotirador Barrett calibre 50. Silas, aún recuperándose del susto, murmuró. «Demasiado rifle para una chica pequeña». Oliver ajustó la mira, con movimientos precisos y profesionales. «No soy una chica pequeña, Silas. Soy la hija del fantasma». Levantó la vista. «Y esta noche voy a recordarles a los rusos porque temían a mi padre». Miró a Lorenzo. «Vamos a matar a un rey». El distrito cárnico del Bronx, a las 2 de la madrugada, era un cementerio de metal oxidado y sueños olvidados. El matadero abandonado se alzaba contra el cielo tormentoso como una bestia hambrienta. Dentro, el aire olía a cobre viejo y podredumbre. «Posición», susurró Lorenzo por el comunicador. Estaba en el centro de la nave principal. Solo. Visible. Sentado sobre una caja de madera bajo un foco que él mismo había preparado. Parecía vulnerable.
Un rey herido esperando al verdugo. Altura asegurada, respondió Oliver, fría y serena. Se encontraba en una pasarela metálica, a más de 12 metros de altura, oculta entre sombras y conductos de ventilación. El Barret descansaba sobre su bípode, apuntando a la enorme puerta de carga. Viento insignificante. Perímetro visualizado. 3 SV versus aproximándose. Empieza el espectáculo, murmuró Lorenzo. Abajo, Paulie temblaba junto a la entrada, sosteniendo su teléfono. Las puertas se abrieron con un gemido. Los faros irrumpieron como cuchillas de luz. 3 Cadillacs blindados entraron en formación. Se desplegaron. Las puertas se abrieron. 12 hombres descendieron, armados, con chalecos tácticos. Y finalmente, Nikolai Volkov emergió del vehículo central. Gigante. Cabeza rapada. Una cicatriz cruzándole la ceja izquierda. Gabardina de cuero. Una Desert Eagle dorada en la mano. Lorenzo, tronó su voz, retumbando en la nave. Así que los rumores eran ciertos. Estás herido. Acorralado como una rata. Nikolai miró a Paulie. Sonrió. Buen perro. Paulie rompió a llorar. Lo hice, Nikolai, lo traje. Ahora deja ir a mi familia. La sonrisa de Nikolai se torció, cruel. Mentí. Van. Disparó a Paulie en el pecho sin siquiera mirarlo. El traidor cayó muerto antes de tocar el suelo. Lorenzo no se inmutó. Encendió un cigarrillo. ¡Qué descortesía, Nikolai! Hoy en día cuesta encontrar ayuda fiable. Tú no deberías hablar de ayuda, replicó el ruso. Nikolai torció el gesto con desprecio y avanzó, flanqueado por sus hombres. Estás solo. Tus soldados están muertos o dispersos. Esta noche la familia Moretti desaparece, y Nueva York será mía. Lorenzo expulsó humo dentro del cono del reflector. No estoy solo. Nikolai soltó una carcajada áspera. Ah, ¿no? ¿Quién te acompaña? ¿Tu chofer? ¿Tu abogado? Mira a tu alrededor, Moretti. 12 contra 1. Lorenzo dejó caer el cigarrillo y lo aplastó bajo la bota. No son 12 contra 1. Alzó la mirada. Son 12 contra el fantasma. Chasqueó los dedos. Tom. El sonido del Barret calibre 50 no fue un disparo. Fue un trueno. El ruso que estaba a la derecha de Nikolai dejó de existir de la cintura hacia arriba. El proyectil de alta velocidad lo desintegró, rociando una niebla roja sobre los hombres reunidos. El pánico estalló. «¡Francotirador!», rugió Nikolai, lanzándose tras un bloque de motor. «¡Apagad las luces!», gritó uno de los mercenarios. Pero Oliver ya era más rápida. «Tom». El tirador que intentaba flanquear por la izquierda salió despedido varios metros. Su chaleco resultó inútil ante un proyectil antimaterial. «Tom». El bloque del motor del SV principal explotó, lanzando metralla que atravesó a otros 2 hombres. Lorenzo se movió. Mientras el caos devoraba la nave, extrajo 2 pistolas modificadas de 9 milímetros de la espalda. No corrió a cubrirse. Corrió hacia ellos. Se deslizó bajo un gancho de carne suspendido, disparando sin pausa. 2 rusos cayeron con las rodillas destrozadas. Lorenzo era una ráfaga de violencia pura, liberando años de furia contenida. Arriba, Oliver era una máquina. Accionaba el cerrojo del rifle con precisión rítmica. No disparaba para contener. Disparaba para despejar el tablero. Neutralizó primero a los hombres con armas automáticas, eliminando las mayores amenazas para Lorenzo. «Cúbreme», ordenó Lorenzo por el comunicador. «Voy a por Nikolai». «Flanco izquierdo limpio», respondió Oliver. Movió la mira. Un mercenario emergía tras una columna, apuntando un lanzacohetes hacia Lorenzo. Oliver no dudó. No apuntó al hombre. Apuntó a la ojiva. «Tom». El RPG detonó en sus propias manos. La explosión sacudió el edificio,
reventando los cristales restantes y lanzando una onda expansiva que arrojó a Lorenzo contra el suelo. Polvo. Humo. Ruido ensordecedor. Lorenzo tosió, incorporándose a trompicones. Los oídos le zumbaban. Oliver, estado. Solo estática. Nada. Miró hacia las pasarelas. Parte de la estructura superior había colapsado. No, gruñó. Entonces una sombra emergió entre el humo. Nikolai. El gigante ruso embistió a Lorenzo como una locomotora. Las pistolas salieron despedidas. Ambos chocaron contra un montón de maquinaria oxidada. Ya no era un tiroteo. Era una pelea brutal. Nikolai era más grande. Más pesado. Más fuerte. Lo agarró por el cuello y lo levantó en vilo, estampándolo contra un pilar de ladrillo. ¿Dónde está tu ángel ahora? Bramó, apretando. Lorenzo forcejeó, la visión nublándose. No es un ángel, jadeó. Es la parca. Nikolai apretó más. Está muerta. Y tú serás el siguiente. La oscuridad comenzó a cerrarse sobre Lorenzo. A tientas, arrancó un ladrillo suelto y lo estrelló contra el rostro del ruso. Nikolai gruñó. Sangre brotó de su nariz. Pero no lo soltó. Lo arrojó al suelo y desenvainó un enorme cuchillo de combate. Saluda a tu padre. Clic. El sonido llegó justo detrás de su cabeza. Nikolai se quedó rígido. Suéltalo. Una voz femenina. Entrecortada. Dolorida. Pero firme. El ruso giró lentamente. Oliver estaba allí. Cojeaba. La sangre le corría desde una herida en la frente. El rifle de francotirador había desaparecido. En su mano brillaba la Sig Sauer P-226. El cañón presionado contra la nuca de Nikolai. Tú, susurró él, reconociendo aquella mirada helada. La hija de Artur. Vi las fotos. Debías estar muerta. Me recuperé. Deja caer el cuchillo. Nikolai soltó una risa baja. No dispararás. A esta distancia el retroceso te cegará. Van. Oliver no pronunció discursos. No vaciló. Apretó el gatillo. Nikolai cayó muerto al instante. Oliver se tambaleó. Sus piernas cedieron. Lorenzo corrió y la sostuvo antes de que golpeara el suelo. Oliver. Estaba cubierta de polvo, sangre y golpes. Pero viva. Ella lo miró, limpiándose la sangre de los ojos. Señaló al cadáver del señor de la guerra ruso. Eso, jadeó, fue por la propina de $20. Lorenzo la miró. Y estalló en carcajadas. Una risa histérica, liberadora, resonando entre las paredes del matadero. La estrechó contra su pecho. Estás loca, absolutamente loca. Lo sé. Oliver cerró los ojos. Vámonos a casa. 3 meses después, el local de sal reabrió sus puertas. Pero ya no era el mismo. El letrero de neón era nuevo. Las ventanas, cristal blindado. El cartel de Se busca personal, desaparecido. El diner estaba lleno, aunque la clientela había cambiado. Ya no eran solo camioneros y vecinos. Hombres de traje impecable ocupaban los reservados del fondo, hablando en voz baja. Oliver se movía tras la barra. No llevaba delantal. Vestía un blazer negro entallado sobre una blusa de seda. En su dedo brillaba un anillo de diamantes que valía más que toda la manzana. Sirvió café a un joven visiblemente nervioso. Relájate, chico. Lorenzo te verá ahora. El muchacho asintió y caminó hacia el reservado del fondo, donde Lorenzo Moretti lo esperaba. Lorenzo alzó la vista cuando Oliver se acercó. Parecía cansado. Pero feliz. La guerra con los rusos había terminado. El territorio estaba consolidado. La familia Moretti nunca había sido más fuerte. Tomó la mano de Oliver al pasar. La atrajo hacia sí. No tenías que trabajar hoy. Me gusta el café, sonrió ella.
Además, alguien tiene que asegurarse de que no intimides demasiado a los clientes. Soy un alma delicada. Eres un capo mafioso. Soy un hombre casado, corrigió Lorenzo, besando sus nudillos. Mucho más peligroso. Oliver recorrió el diner con la mirada. Recordó la huida. El miedo. Los años escondida. Todo había quedado atrás. Ya no era Oliver la camarera. Ya no era solo la hija del fantasma. Era la reina de Nueva York. Se inclinó junto a Lorenzo. Mesa 4. 2 hombres. Bultos bajo las chaquetas. No son tuyos. La expresión de Lorenzo no cambió. Pero sus ojos se enfriaron. Federales o alguna familia de Jersey tanteando el terreno. Oliver enderezó el blazer. Tomó la cafetera recién hecha. Me ocupo yo. Creo que necesitan aprender las normas de la casa. Se acercó a la mesa. Los 2 hombres sonrieron al verla. ¿Puedo traerles algo? Tu número, preciosa. Oliver sonrió. Una sonrisa de tiburón. ¿Qué tal si les doy una advertencia? Su voz descendió hasta aquel susurro letal. Están en territorio Moretti. Beban su café. Dejen una buena propina y márchense antes de que decida redecorar el suelo con sus caras. Ambos parpadearon, desconcertados. ¿Y tú quién demonios eres? Oliver se inclinó apenas. Oliver Evans. Sus ojos brillaron. Ni se les ocurra retarme. Y así fue como una simple taza de café y la negativa a retroceder cambiaron para siempre el submundo criminal. Oliver demostró que el poder no reside en el traje que llevas ni en el arma que empuñas. Reside en el fuego interior que se niega a apagarse. Pasó de servir bistecs a gobernar las calles. Recordándonos que, a veces, las personas más silenciosas son también las más peligrosas. Ahora la pregunta es para ti. Si hubieras estado en el lugar de Oliver, ¿habrías tomado el $1.000.000 y huido? ¿O te habrías quedado para luchar junto a Lorenzo? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado esta historia de romance, acción y venganza, apoya el vídeo con un like. Suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima historia. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente vídeo.